abren la primera escuela de exorcismo en Argentina. Así me levanté y leí la noticia. Primera escuela de exorcismo en Argentina, y estamos comunicados con el obispo Manuel Acuña para que nos cuente más detalles sobre esta escuela, quién puede participar, cómo hacen para anotarse, qué materias van a dar. Es un tema realmente interesante. Obispo Manuel Acuña, ¿cómo te va? Aquí Luciano y Manuel te saludan. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para ustedes y para todos los amables oyentes de la radio, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. Manuel, ¿qué personas, primero, cómo es la estructura de esta escuela de exorcismo en Argentina? ¿Quiénes pueden recurrir a ella? ¿Cómo es, si hay que pagar algún abono? ¿Cómo hago para conectarme y para concurrir a la escuela? Cómo no, bueno, la carrera es conforma no solamente el aspecto de la demonología, sino que reúne todo lo que son los fenómenos paranormales que la parapsicología estudia al presente, junto con la angelología y la demonología, porque entendemos que los parapsicólogos y aquellos que trabajan en todas las áreas del fenómeno paranormal no tienen muchas veces en consideración los aspectos que tocan a la vida espiritual y los diferentes fenómenos que allí sí se producen con la intervención de espíritus malignos o, en todo caso, de la brujería, la hechicería y el maleficio. Claro. Por eso, el conjunto de materias que duran aproximadamente 3 años contienen desde lo que va por el lado de la filosofía, en los estudios básicos, sí, psicología general, escuelas psicológicas al presente, actualizado todo ese material con psicólogos que van a estar enseñando, y también las áreas propias de lo paranormal, en lo que tiene que ver parapsicología, radiestesia y, por supuesto, demonología, angelología y sus diferentes variantes, que sería largo, extenso exponer en este caso. Pero sí. Esto es a nivel teórico, digo, y en cuanto a la práctica, ¿cómo hacen los estudiantes para practicar esto, digamos? Bueno, el gran campo de investigación se da permanentemente en todo lo que yo recibo a través de las consultas personales, y siempre observando las identidades, y también de la gran reserva la videoteca más grande que hay sobre exorcismos al presente, con los casos que yo he atendido, ¿no? Más de 1.200 casos al día de hoy. Entonces lo que hay como material en el campo de trabajo es muy amplio, incluso por aquellas consultas que yo recibo también a través de otros medios de las redes, el Facebook y el Twitter. Así que no tenemos que salir afuera a buscar. En la práctica, más adelante, sí van a participar de algunas liberaciones o exorcismo propiamente dicho, ¿no? Porque hay una distinción entre uno y el otro, pero eso se va a ir haciendo ya hacia el 3er año de trabajo, porque hay que distinguir qué alumnos están listos y preparados para ello, ¿no? No todos los que se van a anotar van a llegar, pero lo cierto es que nos proponemos que la mayoría de los que asistan aprenda respecto a todo lo que se refiere a la consultoría exorcística, que serían los primeros consultores exorcísticos en América Latina, y puedan auxiliar a los exorcistas nombrados por sus propias comunidades o trabajar en el discernimiento en sus gabinetes de parapsicología. Así que es amplia la tarea. Se pueden anotar todas las personas que tengan intención de conocer la verdad y bucear en el mundo precioso de la espiritualidad, y también conocer lo que es verdadera y seriamente la demonología y los avances del satanismo en el mundo al presente, ¿no? Ay, mano, lo que se abona no tiene que ver con lo que se dicta, porque traigo profesores del exterior también. Profesores de Uruguay ya han venido hasta acá, ya han dictado sus primeros encuentros, y por supuesto el material de estudio se entrega gratuitamente. Todo el concepto ese está en la carga de 700 pesos por mes nada más. Manuel, ¿esto es una novedad en el terreno, digamos, de las de los exorcismos? ¿Es una novedad abrir una escuela? ¿Cómo está América o el mundo, si se quiere, con estos colegios? Bueno, es una novedad absoluta en América Latina, porque la inspiración más grande la dio Roma con la constitución de su escuela de exorcistas, ¿verdad?, que cada año recibe a sacerdotes, en ese caso pura y exclusivamente para religiosos ordenados, que siempre deben ser los que presidan los exorcismos con la autorización de sus obispos, por supuesto. Pero en este caso, la iniciativa nuestra quiere llegar a más personas para capacitarlas en esta área, que a veces algunos entienden muy folclórica, que para todos es muy discutible, pero que contiene una realidad, ¿no es cierto? La realidad de la presencia del demonio en la sociedad y, por supuesto, en la vida personal y también de los hogares. El Papa Francisco, en
en Roma ha autorizado la Asociación Internacional de Exorcistas en forma jurídica, si se quiere, como una asociación ya reconocida con derecho pontificio. Hace más de 20 años viene trabajando esa asociación, fundada por el padre Gabriel Amors, que es el exorcista más importante del Vaticano y con quien he tenido yo la oportunidad de encontrarme en el 2013, como uno de los muy pocos exorcistas de América Latina que se entrevistó con él, ¿no? Manuel, yo te quería hacer una pregunta. Tu Sam decía a veces, quiero trazar este paralelo, obviamente que no es lo mismo, pero para que entiendas el concepto, puede fallar, el exorcismo puede fallar en algún momento, más allá de todas las técnicas que vos tengas. Solamente si la persona desea quedarse en la posición en la que está, ¿no? Simplemente si la persona decide, bueno, me quedo así, o no se lo quiere sacar directamente. Exacto, optar por el mal, justamente, ¿no? Porque no olvidemos que hay exorcismos por diferentes circunstancias, ¿no? No solamente están los exorcismos que vengan por posesión de demonios, también hay exorcismos por personas maleficadas y hay otros exorcismos que requieren apartar espíritus de muertos enviados por brujería, ¿no? Es muy serio el debate cuando se trata de distinguir uno de otro, y eso es lo que debemos hacer. Claro, ¿y cómo? Y que vamos a enseñar también a los alumnos, ¿verdad? Claro, ¿y cómo se distingue uno del otro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo distinguís vos uno del otro? Bueno, hay muchísimo, es toda una materia, ¿no? Hay muchísimos elementos que tener en cuenta, porque a la hora de un exorcismo, el que se manifiesta o puede ser un demonio, los demonios son siempre mentirosos, o hay que conocer bien la historia de la persona para saber si no hay una necesidad de una sanidad generacional que haya tenido que ver con un pacto anterior. Los pactos existen, ¿no? En mi canal de YouTube pueden encontrar hasta testimonios de pacto hechos por madres sobre sus hijas, o hechos sobre abuelas o bisabuelas sobre sus nietos o bisnietos, ¿no? Sin conocerlos. Entonces eso también atrae y legaliza presencias negativas. Es decir, para contestar lo más acertadamente posible, existen espíritus errantes, espíritus vengativos, espíritus celosos, espíritus protectores y también ángeles guardianes. Todo eso es parte de la disciplina, ¿no? Manuel, me interesaría su opinión en cuanto a estos juegos que mucha gente se reúne, ¿no? A jugar el llamado juego de la copa, por ejemplo, ¿no? En que se conecta con seres del más allá. ¿Qué opinión te merece esto? Y no son juegos. Muchas gracias por la pregunta. No son juegos, son técnicas de apertura de portales espirituales. El 40% de los exorcismos que debí realizar es sobre personas que en algún momento de su adolescencia han jugado a la Ouija o el juego de la copa, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en serio, porque el diablo no juega a ser diablo, él lo es, ¿no? Hablamos de una personalidad, no de un concepto, no de una entelequia, no de una idea. El diablo no es el concepto del mal personalizado, no. Es justamente el hacedor, el padre de la mentira. Es un ángel caído y como tal tiene una estrategia y se presenta muchas veces en todo eso, especialmente en esta época, como bien dice el padre Gabriel Amors, en la que él tuvo una gran victoria, hacer creer que él no existe. Entonces de repente hay muchísimos elementos que jóvenes, sobre todo, si en el uso de las redes, que también están infestadas de satanismo, hacen necesario distinguir con mucha seriedad cuáles son los elementos positivos y negativos. En este caso, la Ouija, el juego de la copa o las invocaciones de muertos, u otros juegos más, ¿no es cierto? Porque hay una diversidad de juegos muy serios que a veces se juegan incluso a la medianoche, incluso hasta el torpe juego del Charlie no es ninguna torpeza, ni ningún juego, ha traído muchas consecuencias en niños, en la primaria. Hay que tener mucho cuidado con eso y no jugarlo, porque no se está practicando un entretenimiento, se está abriendo puertas a espíritus engañosos que más tarde o más temprano van a tener consecuencias sobre las personas y siempre sobre la casa. Claro. Porque los exorcismos no solo se aplican a las personas, se aplican a los objetos y también se aplican a las casas. Curiosamente existe en el siglo XII un ritual muy fuerte, muy hermoso, que se aplica muy poco por las iglesias cristianas, que es el ritual para la curación de una casa atormentada. Ahí es donde aparece el nivel de infestación en el hogar, ¿no? Claro. Si recién prenden la radio, estamos hablando con el obispo Manuel Acuña. Él es integrante también de esta escuela argentina de exorcismo. Se abrió la primera escuela en Argentina de exorcismo. Y quería preguntarte, Manuel, ¿cuánto dura el proceso del exorcismo y si se puede hacer en cualquier lugar? Muy bien, muy buena pregunta, porque a veces en las películas aparecen haciéndose exorcismo en las casas. Claro. No es eso lo que hay que hacer, porque como recién yo decía,
ante su amable micrófono, las casas pueden estar infestadas. La casa conserva memoria y la devuelve, es como el eco en las paredes, es la carga de los pensamientos, experiencias que hubo en ese lugar. Y la casa puede incluso estar, si no se cura, puede estar, hablo con los términos de la gente, para que la gente comprenda, estamos hablando de rituales específicos cristianos para liberar una casa atormentada. Si la casa no se cura, puede darle aún más fuerza a esos espíritus inmundos que se encuentran en el lugar. Entonces, no se puede hacer en cualquier lugar, hay que hacerlo en el templo y con un equipo, porque eso es lo recomendado por los grandes maestros exorcistas, ¿no? El demonólogo más grande de España, el padre José Antonio Fortea, un amigo también, el que ha desarrollado hace más de 15 años el exorcismo de Marta, que fue reconocido en España, bueno, le mereció un premio impresionante a los periodistas. De este sacerdote hablamos, ha escrito Suma Demoníaca, es un verdadero tratado de demonología, es un manual, y también ha sido exorcística, un manual para exorcistas, igual que Monseñor Corrado Balducci, ya de feliz memoria, otro hombre muy preocupado por el tema, y un gran escritor en la materia, un Monseñor Romano. Después el padre Salvucci en Centroamérica, un carismático como nosotros, que también ha desarrollado sus experiencias y escrito sobre la pastoral y consejo del exorcismo, y bueno, así muchos otros, ¿no es cierto? El mismo Gabriel Amor, todos son material de estudio entre nosotros. El exorcismo hay que hacerlo en la iglesia, y puede durar, bueno, a veces jornadas enteras, otras veces muchas sesiones, que incluyan semanas o meses. El Padre Amor tiene exorcismo que está desarrollando hace años, ¿no? Quien no hemos visto, ¿no? Quien no hemos participado de un exorcismo en vivo, nos quedamos con lo que es la película, ¿no? Las películas que se hicieron en torno a esta temática. Pero ¿cómo es realmente? ¿Con qué imagen te podés encontrar vos, Manuel, cuando llegás a un exorcismo? Digo, para desmitificar todo lo que hay alrededor también. ¿Usted no ha visto el exorcismo de Laura en las redes, en YouTube? Ah, sí, es verdad, que el año pasado se viralizó, sí, de la mano de Marco Bustamante, los chicos de Crónica, sí. Exacto, bueno, tiene ese exorcismo que con la iniciativa de tan querido y respetado Marco Bustamante se llevó a cabo en esta parroquia, desde donde yo le estoy hablando, ¿no es cierto? Pero digo, sigue siendo el exorcismo más importante del mundo. Detrás de escena no hay nada. No le hablo de que estar preparado, pero digo, no hay nada que nos hayamos perdido, algunos detalles. No, mire, no sé, las manifestaciones que se han dado fueron las propias de esa posesión. Ningún exorcismo es igual al otro, ¿no es cierto? Seguro. Este fue un exorcismo verdaderamente interesante, por decirlo así, que requirió muchísimo trabajo, pero sobre todas las cosas debo decirle yo que cuando hay manifestaciones espirituales pueden tener diversidad según la categoría y naturaleza de los espíritus que intervengan en él, ¿no es cierto? Porque tampoco los demonios son todos iguales, ¿eh? Es decir, hay categorías entre los demonios, sí. Hay jerarquías, sí, también. ¿Cuáles son hay las categorías grados y las de jerarquías ira, de los demonios? Bueno, así como existe una santa trinidad en el cielo, el diablo, que es el mono de Dios, también tiene su trinidad en el infierno, ¿no? Lucifer no es el mismo que Baal, y Baal no es el mismo que Satanás. O sea, Lucifer, Satanás y Baal conforman una trinidad en el infierno que trabaja para traer el daño, el mal, junto con cortes que suponen generales, coroneles y hasta condes, que tienen sus tareas según la jerarquía que hayan traído del cielo cuando cayeron, ¿no? Hay querubines, serafines, y hay también principados, potestades, que han caído en esa batalla tremenda que es la guerra espiritual, y que hoy siguen gozando de sus categorías, pero por un imperio del miedo, no por el imperio del amor. Bien, Manuel, no te quiero robar más tiempo, quería saber los requisitos para ingresar a la escuela y cuándo comenzarían las clases, digamos. Las clases han comenzado, vamos a tener incluso ya seminarios de verano para los estudiantes nuevos que quieran, así que ya pueden estar llamando al 4759-9067, que es la parroquia El Buen Pastor, y que pidan por favor con la señorita Paula Martínez, que pidan por ella, que les va a atender con todo gusto, le va a dar todos los requisitos. Perfecto, Manuel. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga grandemente, gracias al equipo, y por supuesto, un honor estar en su agenda. Espero haber estado a la altura de tan linda entrevista. Sí, siempre a la altura, Manuel. Muchas gracias. Hasta siempre, que Dios los bendiga. Igualmente, para vos ahí estaba la palabra del obispo Manuel Acuña, comentando la primera escuela de exorcismo en Argentina.